Bien, buenos días a todos. Os doy la bienvenida a esta sesión Illuminate con formato de conferencia que lleva por título Baelo Claudia y el urbanismo romano. El objetivo de la charla no es otro que el de introducir al alumno en cuestiones urbanísticas y constructivas que nos ayuden a comprender las motivaciones y las circunstancias que llevaron a los romanos a fundar ciudades. Entonces, tras el atento visionado de esta charla, el alumno deberá contestar las preguntas incluidas en la actividad que tenéis colgada en el aula junto a la sesión. Ya la veréis en el aula. Para ello seguiremos el ejemplo de una ciudad hispana de la Bética, que es Baelo Claudia. Está ubicada en la playa gaditana de Bolonia, en el término municipal de Tarifa, que contiene casi todos los espacios estándar de una ciudad romana. Pero antes de entrar de lleno con lo que es el caso de Baelo Claudia, vamos a abordar varias cuestiones introductorias sobre el urbanismo y las fundaciones. Bien, el término urbanismo procede de la palabra latina urbs, que es ciudad, y que en la antigüedad se refería por antonomasia a la capital del mundo romano, que era Roma, como bien sabéis. Sin embargo, no fue en Roma donde la ciudad, las aglomeraciones urbanas tuvieron su origen. Nadie discute hoy el papel impulsor desempeñado por Mesopotamia sobre los valles del Indo, del Nilo, del Amarillo, con su irradiación de la cultura y el empleo y desarrollo de una tecnología incipiente. Es posible establecer ciertos denominadores comunes a estos preludios urbanos de Mesopotamia y sus zonas de influencia. Eran pueblos y ciudades regidos por teocracias, es decir, una autoridad reinante y un sumo sacerdote que eran la misma persona. No podemos olvidar el elemento mítico religioso que influía sobre el urbanismo en Grecia. Así, se suponía que las polis griegas siempre tenían a un fundador mítico, y ese fundador mítico debía ser un héroe por lo que había que honrar su memoria, bien colocando su tumba en un lugar visible en la ciudad, o bien levantándole un monumento conmemorativo donde no estaban los restos. Algunos autores apuntan, por ejemplo, que el lápiz níger de Roma, que lo habréis visto en el manual de la asignatura, era probablemente de origen griego. Hay un precedente directo en el acto ritual de fundar una ciudad. Ese precedente se encuentra en la Grecia arcaica. La apertura de un nuevo territorio era un acto solemne en el que intervenían por un lado la metrópolis y por el otro los propios colonos. Ninguna expedición podía partir sin la figura del oikistes. Bueno, los que ya habéis cursado conmigo la asignatura de Historia del Mundo Griego, ya sabéis lo que es un oikistes. Es decir, ese es el ciudadano encargado de organizar y fundar la nueva colonia que pertenecía a la oligarquía metropolitana. Una vez fundada la nueva colonia, el oikistes se convertía en el héroe mítico de la nueva fundación, al igual que los héroes clásicos lo eran de las ciudades de la Hélade. Otro de los aspectos imprescindibles antes de iniciar el viaje consistía en visitar el oráculo de Delfos, que ya se estaba definiendo como el gran centro religioso griego. Era necesario realizar un rito para fundar la nueva ciudad. La ceremonia religiosa corría a cargo del oikistes, que debía prender en el nuevo Pritaneo el fuego sagrado traído desde la metrópolis. Una vez encendido, el oikistes realizaba el trazado de la ciudad a base de calles rectilíneas y paralelas. Ordenaba tanto el espacio dedicado a las instituciones políticas como a las instituciones religiosas y distribuía además las tierras. Recientes investigaciones han concluido que el reparto de tierra debía ceñirse a la adjudicación de una vivienda y un jardín. Finalmente, la ciudad era rodeada de una muralla y el espacio exterior se repartía entre los colonos. Los primeros colonos eran, pues, los que dominaban las instituciones de la nueva ciudad, pasando los que llegasen a continuación a un segundo papel, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social. Es indudable que el ritual griego tiene una relación directa con el ritual etrusco, en el que se inspirará Roma tiempo después. Vamos a hablar de los etruscos. Los etruscos pensaban que el mundo se articulaba en torno a dos ejes, que se cruzaban en un punto. En el mundo itálico, el urbanismo reticular tenía una razón eminentemente de carácter religioso. Es decir, los etruscos transmitieron a los romanos el culto
y el ritual de la fundación de ciudades, que se hacía con todo un ritual sacro. Para los etruscos la fundación de la ciudad era un acto de culto, básicamente. El ritual empezaba con la presencia de un sacerdote cubierto con una toga, que luego cogía un arado de bronce tirado por una ternera y un toro blanco e iba trazando un surco alrededor de la futura ciudad, siguiendo la línea por donde se levantarían las murallas. Los que le acompañaban procuraban que toda la tierra que caía fuera del surco, levantada por el arado, fuese recogida y vertida otra vez al interior del surco, y el sacerdote, al llegar al sitio donde iban a estar las puertas de la ciudad, levantaba el arado para que ese sitio no fuese roto y después volvía a clavar el arado para continuar. Con este rito se daba forma a la futura ciudad, pero religiosamente, desde el punto de vista religioso. En el futuro, ya si alguien quería entrar, lo haría por donde el arado no había surcado el suelo. Según la concepción romana, esta nueva ciudad quedaba inscrita en un cuadrado, que luego tendremos ocasión de ver en una foto cómo se inscribe perfectamente en la planta de esta ciudad que vamos a utilizar como modelo, que es Baelo Claudia, rodeada por murallas, y en su interior era atravesada por dos vías perpendiculares. La vía norte-sur fue llamada o fue bautizada como Cardus Maximus, y la vía este-oeste fue denominada Decumanus Maximus. En paralelo al Cardus se trazaba una serie de calles, y en paralelo al Decumanus otro tanto de lo mismo. Las calles paralelas al Cardus se les suele llamar Cardines, y a las paralelas al Decumanus Decumani. Y el resultado pues era un urbanismo octogonal. Este cuadrado, subdividido en pequeños cuadrados, se repartía entre los habitantes. Es el sistema que se hacía en los campamentos militares. Vitruvio nos cuenta Vitruvio cómo el aspecto racional se iba imponiendo. De hecho, en los 10 libros de arquitectura establece las condiciones del asentamiento de la ciudad. Dice que antes de echar los cimientos de las murallas de una ciudad habrá que escogerse un lugar de aires sanísimos. Este lugar habrá de ser alto, de temperatura templada, no expuesto a las brumas ni a las heladas, ni al calor ni al frío. Estará además alejado de lugares pantanosos para evitar las exhalaciones de los animales palustres, mezcladas con las nieblas que al salir el sol surgen de aquellos parajes, vician el aire y difunden sus efluvios nocivos en los cuerpos de los habitantes y hacen por tanto infecto y pestilente el lugar. Tampoco serán sanos los lugares cuyas murallas se asentasen junto al mar, mirando a mediodía o a occidente, porque a esos sitios el sol en verano tiene mucha fuerza desde que nace y al mediodía resulta abrasador. En los expuestos a occidente el aire es muy cálido a la puesta del sol, y estos cambios repentinos de calor y frío alteran notablemente la salud de los seres que a ellos están expuestos. Vitruvio añade además que antes de fundar la ciudad o levantar los campamentos de invierno han de ser inmoladas reses, y la observación de sus entrañas determinarán si el lugar era o no salubre para su asentamiento. Bien, cuando Roma fundaba una ciudad ex novo en una provincia, repetía un ritual que, como hemos visto, tiene un origen primero griego y también etrusco, repetía un ritual que procede de la tradición etrusca. Además, se aplicaban unos esquemas de organización espacial estrechamente vinculados a los principios de la urbanística helénica. Como hemos visto, los etruscos poseían libros rituales con preceptos exactos para realizar la ceremonia fundacional de una ciudad, que era un acto sustancialmente religioso. Los relatos míticos de la fundación de Roma muestran a Rómulo oficiando precisamente esos ritos ancestrales de origen etrusco. La forma de fundación recibe el nombre de deductio, es decir, etimológicamente, llevar algo de un lugar a otro. En la práctica es trasplantar un pedazo de Roma, de la Gran Roma, en un suelo nuevo. Para que la deductio fuera efectiva era necesario fundar una nueva Roma, es decir, seguir el rito fundacional de origen etrusco que Rómulo utilizó para la fundación de Roma. ¿Cómo se llevaba a cabo el rito fundacional? Bien, pues el augur, antes de proceder a la traza del perímetro sagrado, consultaba los presagios para comprobar la viabilidad del proyecto. Los augures se encargaban,
mediante la contemplación e interpretación de signos divinos, generalmente el vuelo de las aves, de determinar si las divinidades daban su visto bueno a la ubicación elegida, así como de la marcación de los límites de la urbe. Por otra parte, los arúspices procedían a la lectura de las entrañas de animales sacrificados para averiguar si el lugar era salubre o no, o si las energías y los espíritus del lugar eran benignos. Augures y arúspices gozaron de gran respeto e influencia en la sociedad etrusca y romana y solían pertenecer a familias aristocráticas. En el caso de los arúspices, además de las fuentes escritas, se han conservado piezas utilizadas en sus ritos de lectura de las entrañas de animales. Aquí vamos a ver una, que es el objeto que ha sido bautizado como hígado de Piacenza. Una figura en bronce con forma de hígado y que estaba dividida en 42 partes, cada una señalada con el nombre de una divinidad. Se trata realmente de una escultura de bronce con la forma de hígado que fue descubierta en 1877 al sur de Piacenza, en Gossolongo. Y en ella aparece un mapa con las regiones marcadas y con los dioses asignados a cada una. Está vinculado con la práctica de los arúspices, que fue adoptado por los romanos. De hecho, el hígado data de mediados de la República Romana. En cuanto a los augures, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz, como en el caso de Tarraco o de Pollentia, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, la existencia de augurácula o templa augurales, es decir, espacios sagrados generalmente orientados a los puntos cardinales desde los que los augures realizaban la contemplación atentos a los presagios divinos sobre la ciudad. Son edificios relacionados con los rituales de fundación de ciudades. Ya digo que arqueológicamente no hay mucho documentados, pero aquí en la diapositiva podéis contemplar la planta del de Pollentia y la planta del de Tarraco, que os lo voy a subrayar aquí. Aquí tenéis la de Pollentia y en esta segunda la de Tarraco. Bien, la siguiente fase de este ritual era la inauguratio. Es decir, se abría una fosa circular que simbolizaba la redondez del mundo, o cuadrada, que es conocida como mundus, con ofrendas y tierra traída de los lugares de procedencia de los fundadores. Después se cerraba con una piedra donde se ubicaban las insignias militares, que casi siempre eran saqueadas en los lugares por los que había pasado el ejército, en un punto central del solar. El surco del perímetro, llamado sulcus primigenius, se hacía mediante un arado de bronce tirado por una yunta de bueyes blancos, como hemos explicado en el caso etrusco, que constituía la ceremonia de la inauguratio. Se empleaba el arado de bronce tirado por una yunta de bueyes blancos conducidos por un sacerdos. Vamos a ver aquí una recreación de ese acto. De esa forma, la reja marcaba el surco originario, como se llamaba el sulcus primigenius, donde se debía levantar la muralla, y señalaba el pomerium o perímetro de la futura ciudad. Es decir, el pomerium iba más allá de las murallas. Era una franja de tierra fuera de la muralla que se constituía en espacio sagrado habitado por los dioses patrios según la creencia de los romanos. Dentro del recinto no podía haber enterramientos ni culto a dioses extranjeros. La muralla era, según algunas definiciones, una línea de carácter mágico delimitada mediante el rito augural de la fundación que marca el límite entre la urbs y el ager, es decir, entre lo que es la ciudad y lo que ya deja de ser ciudad, el campo. En las monedas fundacionales, que estamos viendo aquí las de César Augusta en la diapositiva, no solo de César Augusta, también alguna de Celsa y de Mérita, se representa al sacerdos, que vemos aquí subrayado, este en una de las imágenes y este en otra de las imágenes, con el bastón en la mano izquierda, lo estoy señalando ahora, el bastón, que se ve perfectamente, y el arado en la derecha dirigiendo la yunta de bueyes que marcaría el pomerium. Bien, el mundus, que hemos visto
anteriormente. Aquí tenemos dos plantas. Era un pozo cerrado que solo se abría con motivo de algunas festividades. Un sitio peligroso, pues según la creencia ponía en comunicación el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Era necesario demostrar sumisión a los dioses de lo alto, como eran Minerva, Júpiter y Juno, y esto se conseguía con frecuentes ofrendas. El mundus solía ser un pozo de forma cuadrada o circular que quedó integrado en el pavimento. Era una oquedad fundacional que centralizaba los ritos previos a la construcción y en donde podía incluso depositarse ofrendas y objetos. En el mundus, además, introducían tierra procedente de los lugares del urbe, como hemos visto en el rito originario de los quistes en el mundo griego, de ahí su nombre, de donde eran originarios sus fundadores. Aquí estamos viendo dos mundus documentados arqueológicamente. Uno es el de Segóbriga, que es marcado con un círculo rojo, que no está alineado con el foro, sino con los ejes geográficos, algo característico del urbanismo romano, y el mundus de Valentia, al lado de la Curia, que estamos viendo en una vista del Parque Arqueológico de la Almoina, antes de que fuera cubierto. Ahora es visitable, por cierto, estuve hace poco. Y también existe una fosa fundacional de forma circular en la ciudad de Ieso. Ieso está en la actual Guisona, provincia de Lérida, que por cierto tuve la suerte de excavar en el año 1994. En el interior se localizaron además huesos de una mujer y trozos de carne que supuestamente están vinculados con ese acto ritual de levantar la ciudad de Iesos. Esto fue en el año 94 cuando participé en la excavación. No tengo ninguna fotografía del momento, pero bueno, aquí tenéis documentadas la de Segóbriga y la de Valentia, ambas de planta cuadrada, no como la de Iesos, que era de planta circular. Bien, la siguiente fase era la limitatio. El agrimensor, aquí estamos viendo una recreación, o el gromático ordenaba el plano de la ciudad emplazando su instrumento de medición, la groma, en el punto que iba a constituirse en el centro del núcleo, el umbilicus urbis o locus gromae. Y como dice Vitruvio, pues una vez elegido el lugar idóneo, se clavaba un gnomon, una estaca en el centro del emplazamiento, que se convertiría más tarde en eje vertical de la ciudad. Alrededor de este palo se trazaba un círculo de grandes dimensiones y cuando salía el sol, la estaca proyectaba una sombra que cortaba la circunferencia y lo mismo ocurría a la puesta de sol. De esta forma se obtenía el eje este-oeste del edificio, trazando una recta entre los puntos señalados por la sombra del gnomon. Este será el punto maestro desde el que se delinearán los ejes de la futura ciudad de acuerdo con los puntos cardinales. Se delimitaba el territorium mediante el trazado de dos calles enfrentadas, una en dirección este-oeste, llamada Decumanus Maximus, y otra norte-sur, llamada Tardus Maximus. La ciudad, así delimitada, se estructuraba en 4 grandes regiones o limitatio, que se llamaban postica, antica, dextra y siniestra, una denominación que también veréis en las plantas de los campamentos romanos. De esta manera, el recinto resultaba consagrado, protegido por los dioses romanos, y en su interior no podía matarse a nadie, no podían enterrarse cadáveres y no podían aportarse tropas. Eran algunas de los requerimientos en este acto de la limitación. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues era la orientatio, que consistía en que donde se unían el cardo con el decumanus se ubicaba el forum, esa plaza pública, habitualmente porticada de uso civil, por tanto fuera de la edilicia doméstica. En el foro se ubicaban edificios civiles como la curia, el macelum, la basílica, etc. Era la plaza pública donde se disponían los edificios relacionados tanto con la religión como con la vida municipal y el ocio. Las calles secundarias de la ciudad se trazaban en paralelo con las dos principales y daban lugar a las insulae o manzanas que servían de solares para las viviendas privadas o para distintos edificios públicos como las termas, el gimnasio, etc. Las insulae podían ser cuadradas o rectangulares. De esta forma las ciudades romanas eran concebidas bajo un plan de trazado hipodámico, es decir, planificación a base de calles perpendiculares y paralelas que se trazaban después del ritual. Con la orientatio no solo se podía orientar la ciudad, sino que se creaba inmediatamente un vínculo entre ella y el cosmos. Es decir, una vez más, detrás del
de la parte arquitectónica las creencias romanas. Pues se había utilizado el sol para orientar y generar el plano y su disposición. Bien, aquí en la diapositiva que tenéis, que estáis contemplando, tenéis la maqueta, una semiplanta, digamos, de lo que sería la ciudad de Aelo Claudia, y ahí os he marcado el ejemplo de cómo se habría quedado trazado el Cardus y el Decumanus. Bien, la fórmula ritual última era la consecratio, en la que el sacerdote, el pontifex, realizaba un sacrificio a los dioses capitolinos, Júpiter, Juno y Minerva, y este ritual de fundación descrito por los autores antiguos, de ello habla Vitruvio, también Higinio, se contemplaba con la división del territorium de la ciudad, que se repartía entre los colones fundadores mediante parcelas cuadrados de 710 metros siguiendo los ejes varios. El ejemplo es la Centuriatio, que puede documentarse en muchas excavaciones arqueológicas de algunas ciudades, tanto hispánicas como gálicas, etcétera, itálicas, por supuesto. En definitiva, la fundación de una ciudad romana combinaba aspectos estrictamente religiosos con otros topográficos que estaban relacionados estrechamente uno. Bien, debe hacerse una aclaración. Es bien sabido que el sistema ideal de urbanización se aplicaba solo cuando Roma podía proyectar sin trabas sus principios urbanísticos en un determinado lugar. Pero, en numerosas ocasiones, Roma se vio forzada a aprovechar un oppidum, una fortaleza preexistente, con los condicionamientos que ello implicaba. Fue, por tanto, un modo de actuación adoptado por las ciudades creadas ex novo, es decir, de planta nueva, inaugurada, digamos. A menudo la elección de un lugar para establecer una ciudad venía marcada por su valor estratégico en la encrucijada de antiguos caminos o por su situación junto al paso de un río. Se valoraban también las ventajas de carácter topográfico, como las colinas ligeramente elevadas, algo que ya se daba en los asentamientos previos, por lo menos de la península ibérica de la Edad del Hierro, o los terraplenes aptos para edificar las gradas de un teatro o de un anfiteatro, con lo que se evitaba una importante partida de gastos en la construcción de tales edificios públicos. Una cuestión de máximo interés para la ubicación de un núcleo urbano era la posibilidad de disponer de agua abundante en manantiales y fuentes próximas. Es decir, es imposible encontrar una ciudad romana que no tuviera solventado el problema del abastecimiento del agua. Los ingenieros romanos aplicaron sobre todo su saber en la realización de presas, de conducciones hidráulicas subterráneas y también de acueductos. En la península ibérica contamos con ejemplos espléndidos, como el caso de Segovia, que conocéis todos, el de Tarragona, con el acueducto de las Ferreras, o el de Mérida, de los Milagros, y en Baelo Claudia, que es, como sabéis, la ciudad que hemos tomado como modelo, se mantienen tramos de acueductos donde se percibe el aprovechamiento de las pendientes de la ladera donde está asentada la ciudad. Ahora lo vamos a ver. Respecto a cuestiones urbanísticas, en el caso de Baelo Claudia, cuya ubicación en el plano de la provincia de Cádiz podéis ver en esta diapositiva, ahí la tenéis, este sería el sur de la provincia, aquí el mar, aquí el estrecho de Gibraltar, y Baelo Claudia marcada en rojo con todos los asentamientos, ciudades romanas, que unas han sido mejor excavadas que otras. Desde luego que Baelo Claudia es la mejor de todas. Tenemos a la Escuta, tenemos a Sido, también a Sidonia. Aquí os la marco. Aquí tenemos Gades, que la marco ahora mismo, en la bahía de Cádiz, en la parte superior izquierda de la imagen. Pero bueno, esto en definitiva es para que tengáis una idea de que la ciudad que es objeto de estudio en esta charla, Baelo Claudia, está donde el puntito rojo, a escasos kilómetros del estrecho de Gibraltar. Posiblemente Baelo Claudia sea el conjunto urbano romano más completo, no ya de la provincia de Cádiz, no ya de Andalucía, sino de toda la península ibérica, y de ahí que la hayamos escogido. Entonces el urbanismo romano se comprende muy bien siguiendo el ejemplo de esta ciudad, que, como he dicho, está ubicada en la playa gaditana de Polonia. Fue alrededor del año 20 a.C., en la época augustea, cuando los primeros habitantes de Baelo Claudia erigieron el recinto amurallado, los templos y el foro. Pese a sus reducidas dimensiones, conserva todos los elementos representativos que constituían la esencia de una ciudad romana. Bien, volvamos al tema de la
de la muralla. Antes se me ha olvidado comentaros bueno, lo que os comentaba antes de el trazado vitruviano que se siguió en la construcción de Baelo Claudia. Y ahí tenéis perfectamente superpuestas debajo la fotografía aérea actual de Baelo Claudia y cómo se inscribe perfectamente en ese cuadrado vitruviano que marcaba las normas de las que Vitruvio habla en sus 10 libros de rearquitectura. Bien, volvamos al tema, como decimos, de las murallas. Debe desecharse la idea tradicional de que las murallas responden únicamente a necesidades de defensa y seguridad. De hecho, en época de Augusto, que es considerada una época de paz, se constata la construcción de numerosos recintos amurallados tanto en Italia como en el ámbito provincial, sobre todo en provincias meridionales. El fenómeno del amurallamiento se relaciona muchas veces con la creación de una colonia, que llevaba implícito el levantamiento de una muralla. Con lo cual no es una regla de oro. En el caso de Baelo Claudia, las murallas cuentan con 1.400 metros de perímetro y está estructurada a base de lienzos separados por torres. Ahí lo estamos viendo en esta planta, el lienzo de la muralla intercalada con torres que ahí estamos viendo. Sus muros tienen escaso relieve, circunstancia unida a que la etapa de máximo esplendor de la urbe coincidió con los tiempos, como hemos dicho, de la Pax Romana. Este hecho parece atestiguar que no fue concebida, la muralla de Baelo Claudia, como un cerco de finalidad defensiva, sino más bien como un simple elemento delimitador del espacio urbano, tal como dijimos antes. La muralla de Baelo Claudia consta de 4 puertas principales en las que desembocan Cardu y Decumanus. Las dos más importantes son esta que estoy señalando aquí, que es la puerta de Gades, y esta que estoy señalando aquí, que es la puerta de Cartella, que luego comentaremos con más detalle. Además, cuenta con una serie de accesos secundarios, todos de carácter monumental y flanqueados por torres. Es visible actualmente gran parte de la totalidad de la muralla de Baelo Claudia. Solo se desconoce un tramo del barrio sur, donde la zona portuaria y de Sarazones, que veremos más adelante, que no ha sido detectado. El resto del perímetro de la muralla está perfectamente documentado y es visible. La muralla más antigua es de época de Augusto y fue reformada tras un seísmo del siglo I después de Cristo. Bien, aquí estamos viendo fotos de tramos de muralla que se conservan actualmente en la ciudad de Baelo Claudia. Bueno. Bien, el acueducto, el que mencionamos antes en la introducción. El acueducto arranca en un sistema de captación de agua. Las aguas llegaban al punto más alto de la ciudad y desde allí se distribuía. El agua pasaba de forma controlada a la conducción desde un depósito de cabecera, conocido como caput aquae. La construcción de un acueducto exige el estudio minucioso del terreno que permitirá escoger el trazado más económico para permitir una pendiente suave y sostenida sin alargar demasiado el recorrido de la obra. El canal se acomoda al terreno por distintos procedimientos. Siempre que fuese posible, transcurría sobre el suelo apoyado en un muro llamado substructio, en el que se practican alcantarillas para facilitar el tránsito normal de las aguas de superficie. Si el terreno se eleva, el canal queda soterrado, es decir, rius subterráneos es como se conoce, y forma una galería subterránea, el specus, excavada directamente en la roca o construida dentro de una zanja. Cuando se ha de vencer una fuerte depresión, se recurre a la construcción de complicados sistemas de arquerías, conocidos como arcuationes. Bueno, aquí estáis viendo el ejemplo en Baelo Claudia de cómo este pequeño valle o depresión es salvado por esta construcción, arcuatio, que estoy señalando ahora, para que la pendiente que venía ganando ya el acueducto desde posiciones de altitud, de otra altitud, pues aprovechara la pendiente y no perdiera la fuerza que traía de otros arcos. Bien. Se usan también canales abiertos, que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Canales abiertos, aquí lo tenemos, conocidos como riui,
siempre que resultaba posible y únicamente en contadas ocasiones se recurría a la conducción bajo presión. Pero es más habitual estos riwi, aquí tenéis el nombre puesto, como está empotrado en el suelo y va siguiendo la conducción. Bien, el sistema de alcantarillado y evacuación de aguas de época romana es bastante complejo, como muestran cloacas como las que voy a mostrar ahora mismo. Aquí tenéis el ejemplo de una cloaca conservada en Baelo Claudia y las canalizaciones de plomo que han sido rescatadas de entre los escombros de múltiples ciudades romanas. En Baelo Claudia no podían faltar estos tramos de plomo que estamos viendo aquí y que formaban parte del sistema de aprovisionamiento de agua en Baelo Claudia. El abastecimiento de agua potable de Baelo Claudia estaba compuesto por 3 acueductos, de los que destacaba el oriental, que tenía 8 kilómetros y que hacía la traída de aguas desde Punta Paloma, que es la zona noreste, mejor dicho, de Baelo Claudia. Su alcantarillado es óptimo tanto para la recogida de aguas pluviales como para la recogida de aguas residuales. En el caso de Baelo Claudia, de la que actualmente se ha excavado entre un 10 y un 15% de la superficie de toda la ciudad, en tiempos del cambio de era se han detectado vestigios de una cierta monumentalización. Sin embargo, será bajo el reinado de Claudio, de los años 41 y 54, cuando se levanten los edificios más representativos de la ciudad, que se articulan en torno al foro, que es su gran plaza pública. El motivo se relaciona con el ascenso de Baelo al rango administrativo de municipio. Habitualmente, las puertas del recinto amurallado de la ciudad se encontraban en los extremos de las dos calles principales, el Cardus y el Decumanus. En el caso de Baelo, solamente el Decumanus sigue esa norma urbanística de terminar en las puertas de la ciudad, que en este caso es la puerta de Cartella. Aquí tenemos el alzado, la propuesta de alzado de la puerta de la ciudad, la puerta de Cartella, y aquí estamos viendo, bueno, pues actualmente cómo se conserva la puerta de Cartella. Como digo, esto estaría, tal como hemos visto el plano anterior, en la ubicación sureste de la ciudad de Baelo Claudia. Bien, se han conservado en el suelo los rebajes para goznes y pestillos en el umbral que todavía hoy se pueden contemplar. La puerta de Cartella se construyó hacia el año 10 a.C. y su uso se mantuvo hasta... El espacio sobre el que gravita una ciudad romana es el foro. En el foro se levantaban los edificios de carácter público relacionados con la religión, la vida municipal y el ocio. Aquí tenemos el ejemplo de Baelo Claudia y su foro. Los foros eran plazas públicas porticadas en alguno de sus lados de uso exclusivamente peatonal. El templo capitolino o de culto imperial, la basílica y la curia eran los edificios básicos en la constitución de un fórum que podía ser provincial, para el gobierno de la provincia, por tanto ubicado en la capital, o local, con edificios dedicados a la administración de la colonia o municipio. El foro de Baelo, que ocupa una superficie de 30 por 33 metros, el foro de Baelo, que ocupa una superficie de 30 por 33 metros, es uno de los mejores conservados de la antigua Hispania romana. El suelo está pavimentado con losas de piedra, lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos en la foto cómo está pavimentado el foro de Baelo Claudia, y sus laterales estaban porticados. Siguiendo el modelo canónico de foro, existe un sector religioso, donde están ubicados los templos, y una basílica ocupando una situación extrema. En las zonas de los lados se han descubierto en una parte varios edificios públicos, entre ellos otro templo consagrado al culto imperial, y en la otra varias tabernas o tiendas, que son establecimientos comerciales que también es usual encontrar en el foro de una ciudad clásica. El foro es de época de Augusto y se remodela en los reinados de Claudio y Nerón. En Baelo se han excavado 5 templos, todos situados en el foro. Bien, 3 están destinados al culto a la tríada capitolina
y otro a la diosa egipcia Isis, y además hay un quinto consagrado al culto imperial. Los templos de la tríada capitolina, excavados por el francés Pierre Paris, es decir, el mismo que se llevó a París la dama de Elche, a principios del siglo XX. Están situados en una zona privilegiada de la ciudad, en la terraza más alta del foro, en la zona norte del mismo. Cada uno de ellos se sitúa sobre un podium o basamento, lo que hace que resalte su posición de dominio. Evidentemente, se trataba de buscar un efecto visual que permitiera que los navíos que se acercaban a la ciudad vieran este conjunto monumental desde lejos. Aquí recibían culto los dioses oficiales del panteón romano de la tríada capitolina: Júpiter, padre de los dioses, asimilado al Zeus griego; Juno, equivalente a la Hera griega, esposa de Júpiter y diosa protectora de las mujeres; y Minerva, que era la Atenea griega, la protectora de las actividades intelectuales. Bien, los tres templos, el de Júpiter, el de Juno y el de Minerva, tienen una estructura similar. Aquí estamos viendo una foto de el central de ellos, el de Júpiter, que está algo reconstruido en su escalinata inicial. Aquí vemos una reconstrucción. Son de tipo tetrástilo y pseudoperíptero. Cuentan con 4 columnas exentas en el frente y 2 laterales en el pórtico y pilastras empotradas en los muros laterales del santuario. El destinado a Júpiter ocupa la parte central del conjunto, situándose el de Juno a su izquierda y el de Minerva a su derecha. El Capitolio fue edificado entre los años 50 y 70. En él se hallaron los templos dedicados al culto de la tríada capitolina, y en el fondo de cada una de las celas fueron hallados restos de pedestales que sustentaban las estatuas del dios o diosa correspondiente. Y también se conservan los restos de un altar común en el que tenían lugar las ofrendas, que constan de 3 mesas idénticas. Aquí vemos el altar, que estoy marcando en amarillo. Y aquí estamos viendo la foto de cómo está hoy conservado el altar compartido por los 3 templos, que no aparecen en esta fotografía, pero están justo detrás. Bien, una nueva reconstrucción con el altar delante de los 3 templos, el de Júpiter, el de Juno y el de Minerva, y aquí en el extremo el templo de Isis, que luego comentaremos. Bien. En las inmediaciones del conjunto capitolino, al este, existía otro templo que estuvo consagrado a la diosa egipcia Isis, este que acabo de marcar yo en la parte derecha. En principio era ajena a la religión oficial romana, pero su culto gozó de una sólida implantación en diferentes zonas del imperio, entre ellas Hispania. Tengamos en cuenta que Roma acogía de forma favorable a los dioses de los pueblos que conquistaba, existiendo casos en que el culto de ciertos dioses originarios de países sometidos, como Isis, Cibeles, Mitra y algunos otros, se fue difundiendo gracias sobre todo a la acción de mercaderes y marinos que habían visitado esos países, o a los propios miembros del ejército que realizaban frecuentes desplazamientos militares y tenían de esta manera oportunidad de iniciarse en sus estancias en las regiones orientales del imperio en los cultos de estas religiones de tipo mistérico. El templo de Isis fue levantado en el año 70. Si atendemos a la distribución del espacio en el templo, aquí vemos una panorámica de la planta del espacio, observamos un hogar que lo tenemos marcado aquí. Este sería el hogar, señalado en planta, donde se encontraron restos de ofrendas como monedas, huesos quemados de pollos, dátiles e higos calcinados. Luego había también un pilón que está justo al lado, un pozo que lo tenemos señalado aquí y un altar que lo tenemos señalado en azul aquí. Ahora estoy señalándolo. Corresponden todos estos espacios a la liturgia del agua y el fuego, que según la creencia sirve para despertar a la diosa todas las mañanas al son de la flauta. En las dependencias traseras se localizan, aquí estamos viendo una foto de donde estarían localizados estos espacios que he dicho antes, se localizan espacios destinados a los sacerdotes y un pequeño patio donde se harían ritos de incubación o purificación. Esta sería la estancia de la zona central, templo de Isis, y en esta zona
las dependencias traseras. Esta es la mejor foto de todas, las dependencias traseras de las que os estoy hablando, cómo están conservadas en la actualidad. Se ha descubierto además, ya dejamos de hablar del templo de Isis, un quinto templo en Baelo Claudia situado en la zona oeste del foro, al lado de la curia o senado local, y se piensa que hubo de estar dedicado al culto al emperador. Aquí la foto de Isis y aquí la ubicación del templo de culto al emperador, su ubicación en el foro, en la fotografía superior, es decir, a la derecha de lo que sería la zona del losado central del foro, y aquí una fotografía aérea señalado en rojo, donde estaría el templo de culto al emperador, y aquí una planta del foro que ya os puse en la anterior diapositiva. El caso es que todo el conjunto monumental se levantó en el siglo I después de Cristo, momento en que el culto imperial estaba sólidamente implantado, por lo que es previsible que en Baelo, tan beneficiada por las atenciones de Claudio, existiese un templo consagrado a ese emperador y que además se ubicase en la zona más importante de la ciudad. Desde el punto de vista formal y en su composición más completa, un foro está constituido por una plaza rectangular porticada, dominada en uno de sus lados cortos por un templo y limitada en el lado opuesto por un edificio para la administración de justicia, es decir, la basílica. Ahí tenemos el ejemplo de la basílica. Además de administrar justicia, algo así como nuestros juzgados, en la basílica se llevaban a cabo transacciones económicas y se realizaban negocios. Las basílicas solían tener cubiertas de madera o abovedada, y muchas de ellas tenían una fachada principal porticada. Durante el gran terremoto que asoló Baelo en el siglo III después de Cristo, quedó totalmente arruinada y las columnas que estaban construidas con tambores cayeron al suelo. Así las encontraron los arqueólogos durante las excavaciones de principios del siglo XX y actualmente algunas ya han sido levantadas de nuevo. Era frecuente la existencia de un segundo piso sobre las naves laterales, siendo la central más ancha y de mayor anchura. Mayor altura, pero es decir, aquí tenemos una reconstrucción infográfica de lo que sería la basílica. Era común que cuando hacía mal tiempo las reuniones del foro, celebradas habitualmente a cielo abierto, se trasladaran a la basílica. El emperador Trajano aparece representado en la estatua colosal de la basílica, vestido con la toga, el vestido oficial de los romanos, como magistrado supremo con máximo poder en materia legislativa y judicial. Aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver esa estatua conservada de Trajano en posición central y un dibujo a la izquierda para que podáis ver los atributos y el estado de conservación. Por eso los duoviros, la magistratura romana de la administración, se situaban ante él para impartir justicia. A sus pies figura un cuerno de la abundancia, aquí lo estoy señalando, como símbolo de prosperidad, un símbolo muy recurrente en la iconografía romana. La estatua fue hallada en los trabajos de 1981. Tenía más de 2,5 metros de altura y actualmente se expone en el Museo de Cádiz. Este César, oriundo de Hispania, concretamente de Itálica, las ruinas actuales de Santiponce, la provincia de Sevilla, dio al imperio jornadas de máxima gloria con sus grandes victorias militares sobre otros pueblos. Con Trajano, el imperio llegó a su máxima extensión. Como homenaje, la ciudad de Baelo le erigió esa estatua que colocó en un lugar privilegiado de la basílica. Bien. En el espacio restante del foro se ubican otros edificios o dependencias que responden a otras funciones. Por ejemplo, la curia. Bien, aquí estáis viendo la ubicación posible de la curia. Esta de posición central es la más posible, pero no está descartado que pueda ser esta segunda ubicación que proponen algunos arqueólogos. La curia es el edificio destinado a constituir la sede oficial del Senado o de los magistrados locales, es decir, el Consejo de Decuriones, cuando se trataba de ciudades de estatuto colonial o municipal. Son construcciones de planta rectangular y no tienen columnas. De ahí que en el proceso de excavación, pues, cuando digamos te encuentras una serie de elementos o de características de estos espacios en los que no encuentras gran cantidad de elementos arqueológicos, pues muchas veces son
estos datos, muchas veces extraídos de libros de Vitruvio o de otras curias conservadas en nuestras ciudades, las que te llevan a pensar que el edificio del que estamos hablando es la curia. De ahí que muchas veces pues haya dudas en la atribución de estos espacios dentro del foro. En sus lados largos solían disponerse los bancos para albergar a los miembros del Senado o del gobierno municipal, y en la cabecera un estrado sobrelevado sobre el pavimento de la sala al que accedía el orador. En el caso de Baelo Claudio, se duda entre estos dos edificios, como hemos dicho, a la hora de asignarles la curia. Una posible ubicación es entre el pórtico y el cardo número 3, bien anticipada por dos escaleras laterales. Aquí no lo estamos viendo ampliada, pero aquí vemos la ubicación de la curia, la posible curia, bien anticipada, como decía, por dos escaleras laterales de 5 peldaños que daban acceso a un vestíbulo de 7 metros de largo por 4 de ancho. Desde allí se pasaba por dos puertas dobles a una sala más grande de algo más de 10 metros de longitud, y los suelos de ambas eran de opus signinum, es decir, es ese suelo habitual en las ciudades romanas, perdón que he pasado de diapositiva, el suelo habitual de opus signinum, que encontramos en muchos espacios arquitectónicos de las ciudades romanas. La situación central de este edificio de la curia, la doble entrada a cada una de sus salas y el macizo de mampostería que recuerda a una tribuna son los argumentos de mayor peso para identificar este espacio con la curia. El edificio tiene también forma de templo, pero no se encontró podio alguno. De hecho, Vitruvio llega a decir en alguna de las ocasiones curia templum est. Por eso es tan habitual, como el caso de Baelo Claudia, que no esté del todo clara la ubicación de la curia. Pero como digo, esta ubicación, que está marcada en azul, este espacio de aquí abajo, es el que en principio se identifica como curia. Separado de la curia por una estrecha callejuela se encuentra un edificio mucho más largo, pero más estrecho, de 13 por 8 metros, con dos estancias. La estancia más separada de la curia tiene una forma rectangular casi cuadrada y está abierta al pórtico en 3 puertas, la central mucho más ancha. Por sus dimensiones y su ubicación, esta estancia ha sido interpretada como el archivo o tabularium de la ciudad. Aquí la tenemos. Bien, la estancia adosada al tabularium o archivo es mucho más profunda que ancha y tiene la particularidad de estar dividida en dos partes casi iguales. La separa un muro central con un ventanal. Un poyo de 60 centímetros de espesor corre a lo largo del lienzo de pared comprendido entre el suelo y el antepecho de la ventana, formando una superficie ancha y plana que se parece a un mostrador. Por tanto, el vano ha sido interpretado como una especie de ventanilla entre la primera y la segunda habitación. Estas características emparentan esta estancia con la llamada sala de votaciones de una ciudad. Es decir, los ciudadanos entraban en la primera habitación por su gran puerta, que facilitaba la circulación, y depositaban su papeleta en la otra habitación a través de la ventanilla. Esta segunda habitación, de la que solo podían entrar responsables de escrutinio, no tenía más que una puerta estrecha que daba a la callejuela. Quizás aquí no veis nada en la foto arqueológica, pero en esta reconstrucción, mejor dicho, en esta imagen de planta, sí se puede ver aquí la imagen amarilla, esas dos salas, esa sala de votaciones, con esas dos estancias que acabamos de definir. La ciudad romana era en suma un núcleo integrado donde la funcionalidad y la monumentalidad se fusionaban configurando espacios interiores que se abrían mediante esas dos arterias, el Cardus y el Decomenus, al mundo exterior de la ciudad. Al lado de esas calzadas, en las salidas del recinto, se establecían las necrópolis. Bien. ¿Por qué? Porque la ley romana prohibía realizar enterramientos dentro del núcleo urbano, ya lo habíamos dicho antes. Con carácter general, las necrópolis ocupaban un espacio concreto dentro del concepto de ciudad romana que se situaba en los alrededores del núcleo urbano. Pero si acentuamos nuestro análisis espacial dentro de las propias necrópolis, hallamos unas áreas diferenciadas.
es decir, las zonas dedicadas a los enterramientos o locus sepulcri, y de otras dedicadas a los rituales post-mortem. Estas subdivisiones se realizaron mediante ejes de construcción que generalmente consistían en muros realizados con sillares, mampostería o incluso restos cerámicos alineados, los cuales dotaban al espacio de la necrópolis de una planificación elaborada que diferenciara, entre otros elementos, zonas de enterramientos para personas con cierto poder económico y social, y áreas, donde hay áreas de monumentos funerarios con espacios para enterramientos infantiles e incluso áreas destinadas a fallecidos romanos o aculturizados frente a aquellos que mantienen ritos culturales preromanos. Es decir, la misma separación que se hace para el mundo de los vivos se hace para el mundo de los muertos. Ahí también había categorías y jerarquías. Los principales tipos de rituales durante la etapa romana suelen ser de dos tipos: incineración o cremación e inhumación. La incineración es un ritual que se mantuvo desde la etapa fenicia hasta la romana debido al bajo coste que requiere, al escaso espacio que ocupa una necrópolis y a su rapidez de ejecución. Se pueden dividir en cremaciones primarias y secundarias. Las primarias son aquellas incineraciones donde el cuerpo del fallecido se cremaba justo en el lugar donde iban a ser depositadas las cenizas, mientras que las secundarias consisten en cremaciones que se realizan en un lugar determinado de la necrópolis para luego depositar las cenizas en otros espacios habilitados para ello, como podrían ser columbarios o cualquier otro tipo de monumento funerario. Las incineraciones se pueden considerar como ritos en los cuales no es necesaria una preparación del espacio para recibir los restos cremados del fallecido. Sin embargo, tanto en la etapa romana podemos observar cómo se podía preparar el terreno mediante una fosa y colocar encima algún elemento de señalización de los restos, como cubiertas de mampuestos, ánforas o cualquier otro tipo de material. En los casos de familias que tienen estatus social destacado debido a la riqueza patrimonial o política, se podían ejecutar monumentos funerarios que trasladaban esa preponderancia a la necrópolis. Es el caso de los monumentos de columbarios romanos o panteones familiares, construcciones que servían como depósito de las cenizas del fallecido. Por supuesto, a mayor rango social de la familia del fallecido, mayor será la calidad de los materiales utilizados en las construcciones y también las dimensiones, claro. En este último caso son muy características la aparición de urnas cinerarias depositadas en los nichos de los columbarios. Estas urnas pueden ser realizadas en varios materiales, desde la cerámica, el plomo, el vidrio, y dentro de las mismas se depositan las cenizas e incluso pueden aparecer restos de ajuares. Los enterramientos del tipo incineración o cremación son difíciles de datar, salvo que en el momento de la excavación de los restos aparezcan elementos que nos indican algún espacio cronológico concreto, caso de cerámica en forma de tapadera, como en el caso de ánforas, ungüentarios, ajuares o monedas que sí responden a una clasificación tipológica con su cronología determinada. Otras de las formas más comunes de rituales durante la etapa romana consisten en las inhumaciones, es decir, en colocar el cuerpo del fallecido sobre un espacio físico que en algunos casos está preparado para este uso. Las inhumaciones difieren de la incineración o cremación en muchos aspectos. Por supuesto, en que el cuerpo no es cremado o incinerado, pero además suelen ser más costosas que el rito anterior, ocupan más espacio en la necrópolis y requieren un ordenamiento más complejo del espacio funerario. La diversidad de este tipo de enterramiento es muy variada, aunque las más comunes que se pueden hallar en una excavación arqueológica son las que se denominan de fosa simple, es decir, inhumaciones que no requieren un trabajo previo muy complejo, sino que en el propio terreno se realiza una fosa de cierta profundidad para colocar al cuerpo difunto y después cubrirlo. La diferencia de este tipo de enterramiento estriba en la cubierta que podemos encontrarnos, pues existen inhumaciones que no tienen cubierta preparada y solo lleva la tierra que se ha extraído de la excavación de la fosa, otras que pueden tener una cubierta de tegulae y otro tipo con el que incluso se hace con restos de ánforas. Bien, hay una variante de este tipo de enterramiento por inhumación que se realiza mediante la colocación del cuerpo del fallecido dentro de una producción cerámica.
generalmente una ánfora, para después ser cubierta por cualquier material o simplemente por tierra. Esta forma de enterramiento se da sobre todo en los fallecidos que pertenecen a la población infantil debido al tamaño del cuerpo. Desde el punto de vista de las fuentes hay algo muy interesante. El mundo funerario romano ha sido tratado por las autoridades desde época republicana. En la ley de las 12 tablas de mediados del siglo V a.C., también conocida como Ley de Quenviral o Ley de Igualdad Romana, que fue el primer código de la antigüedad que contuvo reglamentaciones diversas, en la tabla número 10, sobre derecho sacro, se recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Se prohíbe la incineración e inhumación de los cadáveres en la ciudad. Se intenta así evitar incendios, es decir, causados generalmente por las piras funerarias, o que la presencia de un cadáver atente contra la salubridad pública. Se prohibía también el excesivo lujo en los funerales. Se sospecha que esta norma debe de ser transgredida porque en futuras disposiciones, como una del Senado del año 260 a.C., se vuelve a emitir otra disposición muy parecida. Y ocurrió lo mismo en tiempos de Sila, de Augusto, de Adriano y de Severo. Se trata de una medida en el fondo sanitaria, y un ejemplo cercano geográficamente a Baelo Claudia es la Lex de Urso, que está en Osuna, donde se dice que los enterramientos no deben producirse a menos de 500 pasos del municipio. Pero hubo excepciones, como la columna Trajano o el Templum Gentis Flaviae, edificados en pleno Pomerium, que como vemos transgreden la norma. O sea que hay que tener mucho cuidado con estas normas escritas en las legislaciones romanas, porque siempre te encuentras curiosas excepciones. Otra curiosa excepción es la de los niños, que solían ser enterrados en las mismas casas, siguiendo la creencia de ultratumba de que la otra vida era un reflejo de la misma vida. Por eso, los niños que nacían antes de tener un oficio concreto o un nombre, eran enterrados bajo el umbral de la casa. Se trata no de una costumbre romana, sino de una tradición milenaria registrada ya en distintos puntos del entorno mediterráneo. Es entendible que las necrópolis se trasladaran al exterior, principalmente al lado de las vías cercanas o a las puertas de la ciudad. No solo era la forma más fácil de acceder a las tumbas, sino también, y esto es importante, la zona más visible. De esta forma, los viandantes tenían que leer los epígrafes de las tumbas, lo que reforzaba el recuerdo del difunto. Las necrópolis proyectan la vida de los vivos, como he dicho antes, ya que se siguen recreando posiciones sociales, económicas e ideológicas de los fallecidos. Aunque no existe una planificación estricta de las necrópolis, la tendencia a alinear las tumbas a las vías, a los lados de las vías, hizo que se agruparan formando calles. Pero a partir del siglo III después de Cristo se detecta una tendencia a la desaparición de este tipo de necrópolis. Con el auge del cristianismo se implantan en torno a lugares de culto cristiano muchas veces en el corazón de las ciudades. Además, al decaer la cultura urbana, aumentan los enterramientos rurales. Pero pese al tabú que suponía la muerte en el mundo romano, la necrópolis no debe ser concebida como un lugar apartado y cerrado, sino que, como estamos viendo aquí, es un lugar abierto y frecuentado. Acabaron siendo lugares de tránsito donde las familias de los fallecidos visitaban a los muertos y donde llegaron a instalarse tabernae u otro tipo de establecimientos, es decir, donde se invitaba al consumo. Aquí estamos viendo una diapositiva con la ubicación de las necrópolis de Baelo Claudia, y lo podemos ver en las manchas rojas donde están ubicadas en las necrópolis, las más importantes las del sureste de la ciudad, y aquí estamos viendo el remanente de dos monumentos funerarios. En la parte superior, el monumento funerario en las proximidades de la puerta de Cartella, y en la parte inferior, estoy subrayando ahora con una flecha, otro monumento funerario documentado en el yacimiento de Baelo Claudia. Baelo Claudia es un ejemplo clave para entender los fenómenos de hibridismo asociados al contacto colonial entre población local indígena, es decir, de influencia púnica, porque estamos en una ciudad de clara influencia púnica, en una zona, mejor dicho, y romana en el mediodía hispano. Las necrópolis sureste, la de la puerta de Cartella, y la necrópolis suroeste, la de la puerta de Gades, es decir, aquí estamos en la sureste de la puerta de Cartella, y aquí en la suroeste, en la puerta
de Gades están constituidos por un buen número de estructuras. Hasta ahora se han documentado más de 1.200 enterramientos en la necrópolis oriental. Todos estos puntitos rojos y azules que estamos viendo aquí son distintas fases de necrópolis que si uno pasea por el lado oriental del yacimiento puede visitarse sin ningún problema. En cuanto al rito de incineración, en Baelo Claudia es común la incineración depositada en urna o cofre de calcarenita fosilífera local. Se cavaba una fosa, donde a veces era practicada la incineración, haciendo las veces de ustrina. En su interior, los restos del difunto y el ajuar. El sepulcro solía ir acompañado de un cipo funerario, un betilo o un muñeco, que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí estáis viendo el muñeco o cipo funerario, aquí estáis viendo un ala de las que hemos hablado antes y aquí un altar. Bien, además se han documentado más de 300 urnas de calcarenita. Esta es la posición central que estoy indicando ahora con una doble ficha. Se han documentado además pequeñas sepulturas formadas por tegulae y teja en forma de tejadilla a dos aguas, altares columnas, como esta que estamos viendo, o altares con betilo para señalizar tumbas. Este es el betilo que iría coronando una de esas tumbas. Bien, y aquí sarcófagos que se han encontrado en un número de 27, como digo, están todavía incrustados en el suelo, aquí los estoy señalando, y estructuras de tumbas formadas con tegulae o tejas. Aquí estoy señalando un fragmento de esa tégula y aquí en la foto inferior, en la zona que estoy indicando con la flecha, veréis también algunos restos de estas tégula con las que se cubrían esas tumbas. En el caso de la ciudad de Baelo Claudia, advertimos la existencia de 3 necrópolis, en torno a las vías y cerca de las puertas de entrada y salida y entrada sur de la ciudad. Bien, ya os he indicado antes dónde estaban las necrópolis. Es muy posible que en Baelo Claudia persistiera el rito de la inhumación durante el siglo I después de Cristo como fiel reflejo de las pervivencias culturales de la población local. El templo de Isis es un ejemplo de perduración de esta influencia púnica en la zona. Es decir, como hemos dicho, Isis es una diosa de inspiración o de origen oriental que procede de Anatolia y que es incorporada, digamos, al dato de rito oriental que la precede. Aunque Baelo Claudia es una ciudad romana que refleja la norma vitruviana, en el caso de sus necrópolis, siguiendo tradiciones eminentemente ancestrales. Una de las características de estos betilos, que estáis viendo y que habéis visto en esta imagen de aquí, estos betilos, que son piezas cilíndricas o troncocónicas con o sin base, labradas en piedra caliza o bien simples guijarros de cuarcita que intentan representar un torso humano. Estos betilos se colocan al exterior del monumento funerario y de cara al mar, al igual que ocurre dentro de los monumentos colectivos con el lugar destinado al depósito de urnas. Los betilos tienen una significación ritual quizás relacionada con las divinidades marinas que pueden ejercer también de genios protectores como símbolo de vida futura. También puede que estén relacionados con alguna divinidad grecorromana como Saturno o Baco o alguna púnica como el dios Baal. Se interpretarían como genios protectores relacionados con divinidades de ultratumba. También se asocia al carácter fálico, la fecundidad y la creencia en una vida futura. En Baelo encontramos elementos que asocian sus necrópolis con otras similares del norte de África, como los enterramientos turriformes, típicos de la necrópolis este de Baelo Claudia, que ya os enseñé en la anterior foto, de inspiración púnica o líbica, que se mantuvieron muy vigentes durante la época romana. Otros elementos propúnicos son, aparte de la colocación de cipos y muñecos, el abigarramiento de los sepulcros sin una ordenación reticular. Es decir, este aparente caos distinto de la ordenación reticular romana es una clara influencia púnica. También las amonedaciones arcaicas de la ciudad. Cabe destacar que la ceca de Bailo, que se identifica con el oppidum bastulo púnico de la silla del Papa, ahora veréis alguna diapositiva, se acuñaron ases y semises en esta ceca de Bailo entre mediados del siglo II a.C. y el siglo I a.C.
Este es un fenómeno interesante de la necrópolis de Bailo Claudia. Es decir, estas imágenes de monedas que estamos viendo en esta diapositiva de la ceca de Bailo se atribuyen a cuando la ciudad de Bailo Claudia, que entonces se llamaba Bailo, no estaba donde está actualmente, sino en una ubicación más alta en lo que se llama la silla del Papa. Bien, aquí la tenéis. Esta sería una reconstrucción. Aquí tendríais la Bailo Claudia, que está prácticamente a pie de playa, donde estáis viendo la mayoría de las diapositivas, y en una cota muy superior estaría esta silla del Papa, donde se supone que estaba la antigua ceca de Bailo, esa ciudad, como he definido antes, como vástulo púnico, es decir, de un origen ibero-púnico, para que os hagáis una idea. La iconografía de estas monedas es netamente cenopúnica, como estáis viendo en la diapositiva de las monedas que os muestro ahora. De ahí la cenopúnica, donde aparece Melcart, Heracles, Hércules en la advocación netamente agraria. De ahí la espiga y el bóvido. La espiga la veis aquí, os la estoy señalando ahora en naranja, y el bóvido lo tenéis en el anverso de las tres monedas. Bien. También otro de los motivos habituales en este tipo de monedas son los símbolos astrales que estáis viendo aquí encima de la figura del bóvido, y también los atunes que veis en este reverso de la moneda, la tercera, el semis del siglo II a.C., que está en la parte más baja de la imagen. Bien, desde el punto de vista de la jerarquía social, y siguiendo con el tema de los enterramientos, se aprecian tres niveles en Bailo Claudia: los ricos mausoleos, los sepulcros ubicados junto a la vía Cartella y los sepulcros ubicados junto a la playa. Bien, esto en lo que se refiere al tema de la necrópolis. Pasamos a otro edificio básico en Bailo Claudia, como es el Macellum o el mercado. Inicialmente el foro cumplía las funciones de mercado, pero a partir del siglo VII a.C., la zona sur de los foros empezó a reservarse a fines comerciales, esto en la zona itálica. Con el paso del tiempo, el mercado o Macellum se concibió como una edificación autónoma dedicada a la contratación, compra y venta de productos alimenticios. Por influencia jonia, estos edificios solían ser plazas cuadradas rodeadas por pórticos donde se abrían tiendas. A medida que se fue haciendo más compleja la distribución de espacios comerciales, se hizo necesaria la apertura de nuevos espacios, como el Orrium, donde se almacenaban productos básicos. En el caso del Macellum de Bailo Claudia, lo constituía un recinto cerrado destinado a la venta de carne y comestible en general, y formado por 14 tiendas y un patio interior. Había 10 tiendas en torno a un patio alargado de forma octogonal. En el centro había una pequeña capilla, y en el interior del muro norte se abre una exedra rectangular que podría haber albergado una estatua. El Macellum data de finales del siglo I después de Cristo o primeros del siglo II. El conjunto quedaba presidido justo en el centro del patio por un pequeño templete ligeramente resaltado en altura, en el que probablemente digo, se veneraría al dios Mercurio, divinidad relacionada con el comercio. Aquí tenemos dos reconstrucciones de lo que sería el mercado, el Macellum. Además, existe un espacio destinado a tiendas, que son las tabernae, cuyos usos más frecuentes son el de panadería, horno o incluso algunas con molino de acción manual. También se utilizan para lavandería, la fuliónica, despacho de bebidas y comidas calientes, termopolium, zapatería y artesonado del hueso y el marfil, y los telares para la fabricación de vestimentas. Estas tabernae, a la entrada, solían tener un mostrador real. Al mismo capítulo de actividad comercial de Bailo Claudia hay que vincular las factorías de salazones. Aquí vais a ver una diapositiva, de las salazones. Bien,
aquí estáis viendo. En amarillo, aquí a la derecha, aparecen las piletas de Salazones y Garum. Estas factorías de salazones se encuentran en los barrios colindantes con la playa. Y de hecho, lo estoy situando aquí, en rojo, y yo subrayándolo en amarillo. Bien, tiene bastante sentido que estén situadas en la playa si tenemos en cuenta que las tareas de recolección, salinización y conservación debían hacerse en zona portuaria. Y aquí, pues, hago una cita de Estrabón del año 18, donde no deja lugar a dudas sobre esto. Dice, Baelo es un emporio que tiene fábricas de salazones. Lo destaca como si fuera uno de los motores económicos de la ciudad. Estamos ante la factoría de salazones más grande de toda España, con un estado de conservación magnífico. Por toda la costa de Cádiz se han localizado un gran número de factorías de pescado, cuyo origen es fenicio o púnico, pero alcanzó su máximo desarrollo en época de dominación romana debido a la necesidad de consumo de productos alimenticios en las grandes ciudades del imperio. Hay que tener en cuenta que la ubicación geográfica de una fábrica de salazón no era algo arbitrario. Se daban aquí varias circunstancias. Una, la abundancia de atún, ya que la ensenada atraía bancos de atunes y la escasa profundidad facilitaba el arrastre de redes y la extracción de peces. Otra, la cercanía de agua dulce, que es necesaria para limpiar el pescado y preparar la salmuera. La proximidad de las salinas, que debieron de recurrir a salinas de la bahía de Cádiz, en este caso, porque no hay otras más cercanas, y también la proximidad de alfares, es decir, las ánforas para transporte de garum y pescado debían de proceder, en este caso, de Cádiz, de Algeciras o de la costa africana. La pesca del atún se hacía en almadraba. ¿Qué era la almadraba? Bueno, pues es una técnica que consiste en instalar un laberinto de redes en el paso de los atunes, que normalmente se sitúa cerca de la costa. Y su proceso de producción era sencillo. El pescado entraba en la factoría donde se limpiaba y cortaba en pedazos, después era depositado y salado en las grandes piletas, ahora veréis alguna foto, y se consumía con nombres que actualmente no se ha llegado, como mojama, ¿no? Esos serían los nombres, o también huevas secas. Luego también los romanos, con los intestinos, las cabezas y otros desperdicios, elaboraban una salsa bastante reputada que era el garum. Este producto, el garum, estaba dirigido a las grandes metrópolis y por consiguiente era un producto caro, de lujo, vamos, que hacía que fuera un gran negocio para aquellos que lo fabricaban. La ubicación de las industrias estaba generalmente en los arrabales de las ciudades costeras donde se producía, o como en el caso de Baelo Claudia, la base económica donde la economía de la ciudad se sustentaba, ¿no? Podríamos definir el garum como un compuesto industrial formado por peces grasos o azules, como pueden ser las sardinas, los salmones, los boquerones, los arenques, así como pequeños peces que podían ser anchoas, salmonetes o vísceras de otros grandes como atunes y otros que, bueno, pues se ponían en salmuera, que maceraban al sol durante el verano. En el sur de España se sabe que ponían capas de hierbas aromáticas como eran hinojo, cilantro, eneldo, hierbabuena, apio. Todo este preparado se removía con frecuencia, pues 3 veces diarias, hasta que se convertía en un líquido. Bien, esto en lo que se refiere a la fábrica de salazones. Aquí estáis viendo fotografías de estas piletas con formas circulares y abajo formas cuadradas. Estas cuadradas hay unas conservadas en Hispalis, en unas excavaciones que están en la Plaza de la Encarnación, que visité hace poco, son muy parecidas. Estas son más pequeñas, las de Baelo Claudia, pero aquí es donde se procedía a, digamos, pues volcar o verter todos estos pescados y estas salsas. Bien, aquí tenéis lo que sería el tema de las fábricas de salazones. Otro edificio que no falta en ninguna de las ciudades romanas es el teatro. Las representaciones teatrales formaban parte de los juegos públicos celebrados en honor de los dioses. Por eso no deben ser considerados en exclusiva como un fenómeno lúdico, sino como una expresión de la vida cívico-religiosa. Las normas de construcción del teatro en Roma se exponen en el libro V del Tratado de Arquitectura de Vitruvio. La planta canónica del teatro romano tenía las siguientes partes: la cavea o graderío, el balteus o murete que separaba la orquestra del graderío, la orquestra, el espacio destinado a los asientos de los altos magistrados, el púlpitum, que era el escenario, el escanea
frons, que es la fachada monumental que servía de fondo al escenario, la post scaenam, que es el pórtico para acoger a los espectadores en caso de lluvia o intervalos, y en el caso del Teatro de Bailo Claudia se trata de un edificio de pequeñas dimensiones ubicado en el sector occidental de la ciudad y contiguo a la muralla. Aquí estáis viendo 3 fotografías, una con la planta del teatro y las partes que os acabo de decir, una reconstrucción en la parte superior y una foto actual que tomé en el pasado mes de agosto, donde se ve pues cómo está conservado, qué es lo que queda de este teatro. Data de mediados del siglo I. Contaba además con varias fuentes monumentales dispuestas entre la escaena y la orquesta, cuyas aguas provenían de un aljibe horadado junto al sector oeste del graderío. Bueno, no me voy a detener en el tema del teatro porque es una de las edificaciones más comunes del mundo de las ciudades romanas, y más o menos se repiten, no tiene ninguna particularidad de Bailo Claudia. Uno de los espacios más habituales en las excavaciones, además del teatro, es también el de las termas. Es decir, los edificios termales presentan una composición tipo en la que interviene una serie de estancias de distintas características y función adaptadas a la alternancia de agua fría y caliente y el paso por estancias de temperatura tibia. Aquí estáis viendo una planta de lo que serían las termas de Bailo Claudia, que os he señalado en rojo, y 2 fotografías de la zona del Hippocaustum y un labrum o una pileta que se conserva en la zona sur del yacimiento. Más o menos está por aquí. Ese labrum, en ese círculo que he situado yo. En el caso de Bailo Claudia, a pesar de las pequeñas dimensiones del conjunto termal y de su no muy buena conservación, se distinguen a la perfección los 3 tipos de salas para las aguas, que son el frigidarium de aguas frías, el tepidarium de aguas templadas y el caldarium de aguas calientes. Las termas datan de finales del siglo I. O inicios del siglo II, finales del primero, inicios del segundo, y estuvieron en uso hasta finales del siglo IV. Las termas cumplían una función higiénica, pero también eran un espacio de ocio y esparcimiento, de relación con los demás ciudadanos, donde se conservaba, se hacía gimnasia, se tomaban baños, etc. Las termas de Bailo conservan perfectamente el Hippocaustum, que estamos viendo en esta foto superior derecha. Y aquí estamos viendo una planta de las termas de Bailo Claudia. Digo que las termas de Bailo Claudia conservan perfectamente el Hippocaustum, o sistema de calefacción que mediante la combustión permanente en los hornos permitía disponer de agua caliente y vapor. Muchos de los ladrillos de esta construcción llevan un sello que señala la fabricación cerca de la vecina Tingis, en el actual Tánger, en el norte de África, en Marruecos, lo que corrobora las intensas relaciones de Baelo con el norte de África. Es posible que las termas principales de Baelo aún no estén descubiertas porque estas que son de reducido tamaño se presupone que debe haber otras más grandes, ¿no? Entonces, las que se pueden ver en la actualidad son probablemente un pequeño recinto termal semipúblico perteneciente a la residencia de un particular, pero sin duda integrante de la oligarquía local. En cualquier caso, se echa en falta un recinto termal de uso público, digamos. En el recinto termal conservado, cerca de la Puerta de Gades, planta que visteis anteriormente, se observa en sentido sur-norte el frigidarium, que lo estáis viendo aquí. Este sería la sala del frigidarium, donde a ambos lados se pueden ver 2 piscinas, una semicircular y otra rectangular. A continuación se aprecia una sala que ha sido interpretada como destrictarium. Aquí la tenéis, la estoy señalando con 2 flechas. A esta altura estaría el destrictarium, que es donde se frotaba con estrigilos a los bañistas. También puede ser el unctorium, donde se untaba de aceites antes de darse el baño caliente. Seguidamente, y siguiendo el orden de sur a norte, estaba el tepidarium, que estoy señalando ahora con una flecha, cambiar de color para no confundirla. Ahora en color verde estoy señalando el tepidarium o sala tibia. Y después estaría
el Caldarium, que estoy señalando ahora con una flecha roja, o también conocida como Cella Soliaris, donde la temperatura estaba obviamente más caliente. En el Caldarium se localizan dos baños. El Labrum, que ocupa todo un ábside semicircular a la izquierda de la sala, y el Solium, donde el bañista se sentaba, de hecho quedan algún resto de pollete o banco donde se sentaba, y contiguo al Solium se encontraba el Praefurnum o sala de horno. Aquí estáis viendo todas las estancias de este último tramo norte de las termas de Baile, Claudia. El aire caliente, producido por el horno, que es el Praefurnum o la sala de horno, circulaba por medio de hipocaustum, es decir, de arquillos que hemos visto en la diapositiva anterior. Aquí estamos viendo cómo estas piletas de ladrillos irían uniendo arquillos que yo estoy dibujando ahora pues de forma un poco improvisada. Bueno, pues estos arquillos sostendrían pues esa cubierta sobre la que irían los bañistas, ¿no? Bien, además se han localizado otras estancias. Algunas son de identificación dudosa por las modificaciones que sufrió el edificio. Por ejemplo, las posibles letrinas contiguas al frigidarium. Volvemos a la zona de aquí. Decía que las posibles letrinas contiguas al frigidarium y la piscina rectangular. Falta una canalización que le dé sentido a esta hipótesis. Por eso es solo una hipótesis lanzada un poco al éter, ¿no? Otro espacio de dudosa interpretación es el que está al oeste de las termas. Se trata de un amplio edificio, un amplio espacio, mejor dicho, donde algunos ubican una palestra con galería periférica, atendiendo a las dimensiones. Es decir, lo voy a marcar ahora con color rosa para que lo veáis. Esto sería ese espacio al que no le hemos dado una función específica, pero que muchos atribuyen a la palestra, ¿no? La mayoría de estudios realizados a la construcción arquitectónica de estas termas apuntan a que fueron construidos en la primera mitad del siglo II, posiblemente en tiempos del emperador Adriano. De hecho, otros edificios termales de esa época se parecen bastante a las termas de Bailao, Claudia. Este es realmente el único juicio para considerarlas de época de Adriano, ¿no? Porque pasa un poco como nos ocurre con la curia, con otros espacios del foro, donde la excavación arqueológica no aporta las evidencias suficientes como para asegurar que estamos de forma rotunda ante tal tipo de edificio o tal espacio. Bien, y aquí ya para cerrar la conferencia estáis viendo una reconstrucción de lo que sería el patio interior de las termas y aquí de la sala del apoditerium. ¿Por qué el apoditerium? Bueno, pues porque aquí, en estos huecos que estamos viendo aquí, esto sería el equivalente a las casillas donde la gente haría, donde se harían las piezas de vestuario y la gente depositaría sus objetos personales o su ropa. Bien, pues hasta aquí la sesión Illuminate sobre el urbanismo romano y el caso paradigmático de Bailao, Claudia. Espero no haberos aburrido. El siguiente paso es responder a cuestiones planteadas al hilo de esta charla, tanto desde el punto de vista de contenidos teóricos como prácticos. Aquí también, dentro de estas preguntas, habrá contenidos teóricos, habrá también insertadas algunas imágenes para que pongáis a prueba vuestros conocimientos que acabáis de adquirir con esta charla. Bien, podéis escuchar la grabación las veces que sea necesario, porque a veces es información que estará ahí entretejida